Tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase de lenguaje. Damos inicio a la semana y culminando nuestra tercera clase para poder estar listos para rendir nuestra prueba mensual. Bueno chicos, vamos a hacer las clases de oraciones, pero la naturaleza del predicado. Bueno, lo vamos a dividir en 4 tipos de clases, ¿sí? La primera va a ser la oración copulativa y predicativa, ¿no? ¿Qué es la oración copulativa? ¿Les suena el nombre? Pues sí. Esta oración copulativa tiene mucho que ver con el predicado de la oración, ¿no? Ya que el predicado tiene que ser nominal. ¿Se acuerdan ustedes de los verbos copulativos? Solamente eran 3. Era ser, estar y parecer, que actúan ya no como parte de un verbo auxiliar, sino como un verbo principal en la oración, ¿no? Y a su vez, este contiene un atributo. Entonces decimos que la oración copulativa es aquella que en la oración encontramos predicado nominal y verbos copulativos como ser, estar y parecer, donde tenga como un complemento el atributo. Por ejemplo, la niña es alta. Entonces le preguntamos, ¿qué es alta? La niña. Mi sujeto, ya separé mi predicado. El único verbo que encuentro es la palabra es, ¿no? De ser. Entonces, es mi verbo copulativo. Y alta sería un adjetivo, ¿no? Que va referente a la niña, pero si hablamos de sintagma predicado, actúa o funciona como un atributo. Por lo tanto, es un predicado nominal y cumple como oración copulativa. Oraciones predicativas. Son oraciones que tienen predicado verbal, que es el que se construye con verbos no copulativos. Las oraciones predicativas pueden llevar cualquier tipo de complemento salvo el atributo. Es decir, ya en esta oración predicativa, los verbos copulativos, no están, no aparecen. No va a ser ni verbo ser, estar o parecer. Van a ser cualquier otro verbo diferente, ¿no? Donde va a presentar complementos, ¿no? Diferentes como circunstancias de tiempo, objeto directo, objeto indirecto, y no va a presentar nada de lo que es atributo. Entonces ya sabemos, ¿no? La diferencia entre oración copulativa y oración predicativa. Una sí tiene lo que es atributo y verbo copulativo, que solamente son 3, y otras no. Entonces ya sabemos la diferencia. Ahora, también hay otra clasificación llamada oraciones transitivas e intransitivas, ¿no? Que se van a distinguir por el verbo. Van a usar verbos transitivos, por lo que van a necesitar objeto directo o un complemento para completar el sentido. Es decir, va a ser necesario. En el siguiente ejemplo vemos, el alcalde inauguró ayer el campo de fútbol. Lo que te dice la oración transitiva es que la oración va a tener objeto directo y va a tener y va a ser necesario para que esta tenga sentido. Entonces, si no habría objeto directo, no se podría entender el sentido de la oración. El alcalde inauguró ayer, pero ¿qué inauguró? El campo de fútbol, que sería mi objeto directo. Ayer sería mi circunstancia de tiempo e inauguró mi núcleo del
predicado, ¿no? Que es el verbo. Tenemos 3 ejemplos más. Tuve que cargar esas bolsas por todo el barrio, ¿no? Donde cargar va a ser mi verbo. Esas bolsas y por todo el barrio serían los complementos del predicado, ¿no? Vemos que si hay objeto directo, por todo el barrio, de igual manera, ayer limpié el garaje y el sótano, tienen objetos directos, y estoy esperando que me atiendan objetos directos. Pero las intransitivas, ¿qué son? Las intransitivas, a diferencia de las transitivas, ¿no? No van a tener objeto directo o un complemento que les permite completar la oración, ¿no? Lo que va a tener van a ser circunstanciales, que no es necesario porque al suprimirlos van a tener sentido. Por ejemplo, Juan incurre a menudo en este error, ¿no? Juan incurre, donde a menudo es circunstancial de tiempo y en este error sería un circunstancial. De igual manera tenemos los siguientes ejemplos. Esteban partió hace horas, ¿no? Hace horas sería un circunstancial de tiempo, donde no indica objeto directo. Y el protagonista finalmente muere, donde finalmente también sería circunstancial de tiempo, parte del predicado. Mariana siempre ríe, siempre sería circunstancial, ¿no? Entonces, la diferencia entre transitiva e intransitiva va a ser el objeto directo, en la que una sí va a tener presencia y otra no. ¿Sí, chicos? Entonces, adicionando a esta oración intransitiva, vamos a contar lo siguiente. Hay verbos que por su significación tienden a aparecer con complementos directos, como hace frío, dar una fiesta, tiene sentido, ¿no? Los verbos hacer, dar, tener. Igualmente, por su significado, muchos verbos no llevan este complemento, como los verbos en movimiento, ir, volver, o verbos de estado, estar o quedar. Entonces vemos que referente a los verbos a los verbos mencionados, unos sí tienden a aparecer un complemento directo y otros, por estar en movimiento o estado, no. ¿Sí, chicos? También tenemos las oraciones activas y pasivas, ¿no? Que prácticamente va mucho de acuerdo a cómo se presente la voz en oración, cómo es el sujeto, ¿no? La voz activa se concentra en el sujeto de la frase. Por eso puede utilizarse para hablar de una acción que no se sabe quién llevó a cabo. Por ejemplo, vamos a tener como estructura de esta oración al sujeto, luego al verbo y luego al objeto, ¿no? Donde tenemos el ejemplo, Carlos diseñó los planos, donde diseño es mi verbo, Carlos sujeto, y quien va a recibir la acción de quién lo diseñó es el complemento, ¿no? Que va a recibir la acción. Parte del predicado.
Entonces vemos que tiene forma activa por su estructura y por la acción que está recibiendo el verbo hacia el predicado. En cambio, la voz pasiva, o también oración pasiva, va a ser un tipo de oración en la que las acciones expresadas en el predicado de la oración recaen sobre el sujeto. Por ejemplo, tenemos objeto, según su estructura va a ser objeto, verbo ser más participio, la preposición por y el sujeto que ya no va a actuar como sujeto, sino va a actuar como complemento agente, ¿no? O también lo podemos encontrar el objeto más el verbo ser más participio, ¿no? Un verbo auxiliar más un participio. En la estructura vamos a encontrar lo siguiente, tal y cual le hemos visto objeto, ¿no? Objeto. Vamos a modificar esa oración a voz pasiva. Lo que antes era el predicado lo vamos a pasar como sujeto. Entonces los planos fueron, ¿no? Por un verbo auxiliar, disculpe, fueron diseñados por la preposición y luego el predicado inicial, ¿no? Que sería Carlos, que esta vez va a ser un complemento agente. Entonces serían los planos fueron diseñados por Carlos, ¿no? Viéndoles la estructura, cumple con la fórmula de oraciones pasivas. Ahora también tenemos lo que son las oraciones reflexivas y recíprocas. En las oraciones reflexivas y recíprocas vamos a encontrar dos subtipos, ¿no? De oraciones. En el caso de las reflexivas van a ser aquellas que la acción del verbo principal dentro de la oración recae directamente sobre el sujeto. ¿Sí? Entonces, de estas se van a dividir dos. Aquellas que son indirectas y aquellas que son directas. Las indirectas se van a diferenciar de las directas por el complemento. En una vamos a encontrar el complemento directo y es el que recibe la acción y el otro, en el caso de las directas, el pronombre se encuentra en reemplazo del complemento directo, ¿no? Si mi complemento directo es que iríamos al teatro hoy, en las directas lo voy a reemplazar por un pronombre, por el pronombre lo. Entonces, tú nos prometiste que iríamos al teatro hoy. La paso a una oración reflexiva directa. Voy a suprimir todo eso y sustituirlo, ¿no? Por un pronombre sería tú nos lo prometiste. ¿Sí? Él se compró una casa, él se la compró. ¿Y chicos? Prácticamente en una va a ser reemplazada y en otra no. Ahora, las oraciones recíprocas van a ser aquellas que contienen un verbo recíproco, es decir, una acción o el verbo no va a realizar la acción mutua que se realiza a sí mismo por un sujeto en plural. Y vamos a encontrar dos tipos de oraciones, ¿no? La oración recíproca y directa e indirecta. La directa va a tener pronombres átonos, que desempeña en el predicado la función de objeto directo. ¿Se acuerdan? Esos pronombres. Como los empleados que saludaron donde tenemos el objeto directo, es un pronombre átono, ¿no? En la oración decimos que es una oración recíproca directa. En cambio, la directa, el pronombre átono va a tener ya no la función de objeto directo, sino va a tener
Función de objeto indirecto, como él y ella se dieron la mano, ¿no? Donde ya no funciona como objeto directo, sino como un objeto indirecto, por lo tanto será una recíproca indirecta, ¿no? Todo va a depender del pronombre átono y de la función que tenga la oración. Para poder culminar vamos a ver la oración según el número de predicados. Y tenemos oraciones simples y oraciones compuestas. En las oraciones simples es aquella que presenta solamente un verbo. Y en las oraciones compuestas es aquella que presenta preposiciones, por tanto, dos verbos conjugados simples o compuestos, ¿no? Más que todo, la diferencia va a ser por el verbo. En una uno, en otra dos o más. Porque vamos a encontrar más de dos sujetos. Entonces tenemos Luis vendrá a la fiesta, donde vendrá indica solamente una acción hacia un sujeto, por lo tanto es una oración simple. Messi va a venir al Perú, de igual manera va, si fue venir, es una oración simple ya que es un verbo, un sujeto. Pero en el caso de oraciones compuestas tenemos el siguiente ejemplo. Él viajó a España o ella no vino a despedirme. Donde esta oración contiene dos verbos para dos sujetos, él y ella, y tiene un nexo o tiene una proposición. Sí, chicos, bueno, con esto tenemos lo que son las oraciones según la naturaleza del predicado, ¿sí? Entonces, solamente les pido que copien en su cuaderno. No se olviden, por favor, marcar su asistencia y entregar las tareas de la semana pasada en las fechas indicadas. Y no esperen que se acumule tanto como para que estén demasiado saturados y lleguen muy acertados al examen. El examen se va a realizar la próxima semana. Vamos a tocar de estos tres temas, preguntas, ¿no? Prácticas o quizás preguntas teóricas que están dentro del material y dentro de su libro académico, ¿sí? Aquellos que estén realizando respuestas del internet, simplemente no los voy a considerar, porque todo se les está explicando, todo se les está evaluando según lo que estamos avanzando. Así, chicos, por favor, tengan mucho a consideración lo que les estoy diciendo para que no se vean perjudicados. Eso sería todo por hoy. Cuídense un montón y nos vemos en la siguiente clase para el desarrollo de nuestro material.